Hola y bienvenidos a Archivo Oculto, el rincón donde desentrañamos los secretos más profundos de la Tierra. Esta noche, nos sumergimos en misterios que desafían a la ciencia, piedras talladas con precisión imposible, tecnologías perdidas que no encajan en la historia, y civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro. ¿Quién las creó? ¿Por qué? Acomódate, respira profundo y prepárate para lo desconocido. Dime en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es allí. Si estos enigmas te atrapan, dale a me gusta y suscríbete para seguir explorando juntos. Empecemos. La llanura de las jarras. Oculto en las brumosas montañas del norte de Laos, yace un tranquilo misterio que ha desconcertado a arqueólogos y locales por igual durante siglos. Imagina vagar por un paisaje donde la hierba se mece suavemente con la brisa y la niebla de la mañana se aferra a las colinas, solo para descubrir miles de jarras de piedra masivas esparcidas por los campos como reliquias olvidadas de un sueño ancestral. Esta es la llanura de las jarras, uno de los sitios arqueológicos más extraños y menos comprendidos en la Tierra. La llanura de las jarras no es solo un campo, sino toda una región salpicada con más de 90 sitios de jarras distintos. Algunos campos contienen solo un puñado de estas enormes jarras, mientras que otros están atiborrados con cientos. Las jarras más grandes se alzan más altas que una persona adulta, alcanzando hasta 3 metros de altura y pesando varias toneladas cada una. Algunas son tan pequeñas como barriles de cocina, mientras que otras son tan grandes que podrías acurrucarte dentro de ellas y escuchar cómo el mundo exterior se desvanece. Cada una fue tallada de piedra maciza, principalmente arenisca, pero a veces granito o caliza. Sus superficies, desgastadas y cubiertas de líquenes, cuentan la historia del paso de un sinfín de estaciones. Lo que hace que la llanura de las jarras sea tan extraña es que nadie sabe realmente quién las hizo o por qué. No hay registros escritos que expliquen su origen, no hay tallas en las jarras mismas, y no hay documentos antiguos enterrados cerca. Simplemente se alzan ahí, silenciosas y perdurables, guardando sus secretos bajo el cielo abierto. Algunas leyendas locales hablan de gigantes que una vez vagaron por las montañas y usaban las jarras para preparar vino de arroz en celebración de victorias en batallas. Otras dicen que las jarras eran urnas funerarias usadas para guardar las cenizas de los muertos o para descomponer cuerpos antes del entierro final en otro lugar. Los arqueólogos han encontrado restos humanos, cuentas y artefactos de entierro cerca de algunas jarras, lo que da peso a la teoría de que jugaron un papel en antiguas prácticas funerarias. Pero incluso con estas pistas, la verdadera historia permanece justo fuera de nuestro alcance. Piensa por un momento en lo que se habría necesitado para crear estas jarras. Cada una fue tallada con herramientas simples, muy probablemente cinceles y martillos hechos de hierro o incluso piedra. Imagina a antiguos artesanos pasando semanas, quizás meses, desbastando rocas más grandes que un camión, dando forma a cada jarra con manos cuidadosas y ojos habilidosos. El trabajo habría sido agotador y consumía mucho tiempo. Pero el verdadero acertijo es cómo las movieron. Muchas de las canteras de donde se extrajeron las piedras están a kilómetros de donde las jarras se encuentran ahora. Algunas jarras aparecen en cimas de colinas o llanuras abiertas lejos de cualquier cantera obvia. Sin ruedas, grúas o maquinaria moderna, ¿cómo transportaron estos constructores ancestrales estos monolitos de varias toneladas a través de un terreno tan accidentado? Algunos investigadores creen que las jarras fueron rodadas sobre troncos, arrastradas por grandes grupos de personas usando cuerdas y trineos. Otros piensan que podrían haber sido flotadas en parte del camino durante la estación de lluvias, cuando los ríos se hinchaban y convertían los valles en vías acuáticas temporales. Pero ninguna teoría explica completamente cómo se movieron tantas jarras y se posicionaron con tal consistencia a través de una región tan vasta. Es una hazaña de planificación y cooperación que aún deja a los ingenieros modernos rascándose la cabeza. La llanura de las jarras no es solo un acertijo, sino muchos. ¿Por qué algunas jarras están agrupadas mientras otras se alzan solas en medio de la nada? ¿Por qué faltan algunas tapas? ¿Y qué les sucedió? La gente que hizo las jarras desapareció debido a la guerra, la hambruna o la migración. O simplemente se desvanecieron en nuevas culturas, dejando atrás sus centinelas de piedra como testigos silenciosos de su paso. Añadiendo al misterio, la llanura de las jarras también está marcada por una tragedia más reciente. Durante el siglo XX, la región fue fuertemente bombardeada en un conflicto que dejó miles de artefactos sin explotar esparcidos por los campos. Incluso hoy,
la gente local vive con el peligro constante de bombas escondidas enterradas justo debajo de la tierra. A pesar de esto, las jarras siguen en pie, perdurando a través de siglos de clima, conflicto y curiosidad humana. Cuando ves fotos de la llanura de las jarras, podrías notar que cada jarra parece tener su propia personalidad. Algunas se inclinan ligeramente, como si se estuvieran inclinando ante la tierra. Otras se alzan orgullosas y rectas, capturando la luz del amanecer o el brillo del atardecer en sus bordes desgastados. Los agricultores todavía pastorean su ganado entre las jarras. Los niños juegan a las escondidas alrededor de ellas y viajeros de todo el mundo vienen a pararse en la presencia de este enigma ancestral. Quizás esa es la verdadera maravilla de la llanura de las jarras. No solo el peso de las piedras o el misterio de su propósito, sino la forma en que nos hacen detenernos y preguntarnos cuánto de nuestro propio pasado sigue esperando a ser comprendido. Nos recuerdan que la tierra guarda historias talladas en piedra y enterradas en campos, esperando tranquilamente bajo el cielo, pacientes hasta que mentes curiosas como la tuya vengan a vagar por aquí. Y mientras te quedas dormido esta noche, podrías imaginar esas solitarias jarras de pie bajo la luz de la luna, guardando sus secretos por un poco más de tiempo. El hipogeo de Al-Saflieni. Escondido bajo las tranquilas calles de un suburbio maltés, yace un lugar como ningún otro en la tierra. Un lugar donde los corredores de piedra resuenan con susurros de hace miles de años. Y una sola nota cantada en la oscuridad puede hacer que tus huesos vibren como si las paredes mismas estuvieran cantando de vuelta. Este es el hipogeo de Al-Saflieni, un antiguo templo subterráneo y sitio de entierro que ha fascinado a arqueólogos, acústicos y soñadores por más de un siglo. La palabra hipogeo significa simplemente subterráneo en griego. Pero este laberinto tallado en el lecho rocoso es mucho más que una cueva. Descubierto por accidente en 1902 cuando unos trabajadores estaban cavando cimientos para nuevas casas, el hipogeo se reveló a sí mismo como un secreto que había esperado pacientemente durante miles de años para ser encontrado. Debajo de hogares comunes y muros de jardín, se abrió un complejo entero de 3 niveles. Pasillos, cámaras, escaleras y santuarios, todos tallados a mano en la blanda caliza de la isla. El hipogeo data de alrededor de 4000 a.C., lo que lo convierte en uno de los templos subterráneos y sitios de entierro más antiguos del mundo. Generaciones de gente antigua regresaron aquí para dejar a sus muertos a descansar, para realizar rituales que solo podemos imaginar, y quizás para conectar con algo que creían que existía más allá de la vida. Las cámaras están en capas una debajo de la otra, como los niveles de algún sueño olvidado. Cada nivel más oscuro y más secreto que el anterior. La luz rara vez toca las cámaras más bajas, donde pasajes sinuosos conducen a pequeños nichos que pueden haber albergado una vez ofrendas, huesos u objetos sagrados. Pero lo que distingue al hipogeo de otros sitios antiguos no es solo su edad o su belleza oculta. Es el sonido. En lo profundo de este templo de piedra hay una cámara llamada la Sala del Oráculo. No es mucho a la vista, un pequeño espacio abovedado con paredes curvas y un nicho tallado en la piedra. Pero si te paras en esa cámara y hablas o cantas en un cierto tono, algo extraordinario sucede. El sonido resuena y hace eco en toda la estructura, vibrando a una frecuencia que parece afectar la mente y el cuerpo humano de maneras misteriosas. Expertos en acústica han probado la Sala del Oráculo y encontraron que naturalmente amplifica el sonido alrededor de 110 Hz, una frecuencia conocida por estimular partes del cerebro asociadas con el procesamiento emocional. Algunas personas que se han parado dentro y han escuchado los ecos dicen que sienten una especie de trance, como si sus pensamientos se estuvieran yendo a la deriva en las olas de sonido. Es una experiencia difícil de describir. Las paredes parecen zumbar con tu voz y sientes las vibraciones no solo en tus oídos, sino en tu pecho y huesos. Imagina un círculo de gente antigua cantando suavemente en el resplandor tenue de lámparas de aceite parpadeantes. Sus voces se fusionan con la piedra, arremolinándose en los corredores oscuros y llevando sus oraciones o secretos de una cámara a la siguiente. ¿Por qué los constructores del hipogeo crearon esta maravilla acústica? Fue deliberado, un experimento temprano en el uso del sonido para alcanzar estados alterados de la mente. Algunos investigadores creen que la Sala del Oráculo fue utilizada por sacerdotes o chamanes para entregar mensajes del mundo de los espíritus, sus voces amplificadas y transformadas en algo de otro mundo. Otros piensan que todo el templo pudo haber sido diseñado con la acústica en mente, usando el sonido para guiar rituales que ayudaron a las personas a conectar con los ancestros o lo divino. Pero como con tantas maravillas antiguas, tenemos más preguntas que respuestas.
No quedan registros escritos de la gente que construyó el hipogeo. Todo lo que tenemos son los huesos de los muertos. Miles de restos esqueléticos una vez yacieron dentro de estas cámaras. Y las pinturas de ocre rojo que aún decoran algunos de los techos. Espirales, puntos y formas abstractas se arremolinan sobre donde los adoradores pudieron haberse reunido. Símbolos que pudieron haber tenido un significado profundo, pero que hoy solo podemos adivinar. Con los años, el hipogeo también ha revelado otros secretos. Pequeñas figuras talladas, incluyendo la famosa escultura de la Dama Durmiente, han sido encontradas dentro de sus cámaras. Esta pequeña estatua muestra a una mujer descansando pacíficamente de lado, con los ojos cerrados como si estuviera en un sueño. Algunos creen que representa el sueño eterno o una conexión con el inframundo. Otros la ven como un recordatorio de que este lugar era tanto una tumba como un templo, un puente entre la vida y lo que yace más allá. Visitar el hipogeo hoy se siente como salir del tiempo. Solo a un puñado de personas se les permite entrar cada día para proteger el delicado ambiente del daño causado por demasiado aliento y calor corporal humano. El aire es fresco y húmedo, pesado con el aroma de la piedra ancestral. La luz se filtra suavemente, proyectando sombras en paredes que no han visto el sol en milenios. Y si te quedas quieto, podrías escuchar el débil eco de tu propio latido en el silencio. Mientras te duermes esta noche, imagina este templo oculto en lo profundo bajo las casas y jardines de un pequeño barrio maltés. Visualiza las sinuosas escaleras, las cámaras talladas, y la sala del oráculo donde una sola nota puede viajar a través de la piedra y perdurar mucho después de que la voz haya callado. El hipogeo de Al-Saflieni es un recordatorio de que nuestros ancestros sabían más de lo que a menudo les damos crédito. Que el sonido, la piedra y el espíritu podrían ser tejidos juntos de maneras que aún nos susurran, si tan solo nos tomamos el tiempo para escuchar. El monumento Yonaguni. Lejos bajo las claras aguas azules de la costa de la isla de Yonaguni en Japón, un mundo extraño y silencioso espera a aquellos lo suficientemente valientes para bucear profundo y verlo con sus propios ojos. Este es el monumento Yonaguni, una formación subacuática que ha desconcertado a buceadores, geólogos y soñadores curiosos durante décadas. Algunos creen que es una maravilla natural impresionante, moldeada por fuerzas geológicas ancestrales. Otros insisten en que es una ciudad hundida, los restos de una civilización perdida tragada por el mar hace miles de años. Como tantos de los grandes acertijos de la Tierra, la verdad podría yacer en algún punto intermedio, esperando pacientemente bajo las olas. La isla de Yonaguni es la más occidental de las islas habitadas de Japón, un lugar donde fuertes corrientes se arremolinan alrededor de acantilados rocosos y donde los tiburones martillo se desplazan silenciosamente en las profundidades. En 1986, un buceador local que buscaba nuevos lugares para ver a estos tiburones se topó con algo que pronto haría a Yonaguni famoso. Debajo del oleaje, descubrió una formación rocosa masiva diferente a todo lo que había visto antes. Desde la distancia, se veía como una serie de gigantescos escalones tallados en el fondo del océano. Al nadar más cerca, vio largas terrazas, ángulos rectos afilados y superficies planas que parecían demasiado precisas para ser obra solo del tiempo y la marea. Desde entonces, buceadores de todo el mundo han viajado a Yonaguni para ver este enigma subacuático por sí mismos. Algunos lo describen como una pirámide sumergida. Otros ven lo que parecen plataformas anchas, escaleras de piedra e incluso caminos que se alejan hacia el azul más profundo. Una de las características más llamativas es la llamada terraza principal, una masiva extensión plana que cae bruscamente como los escalones de un antiguo zigurat. En algunos lugares, las paredes se levantan directamente del lecho marino, encontrándose entre sí en ángulos rectos casi perfectos. Incluso hay un arco que parece como si hubiera sido cuidadosamente tallado para crear un pasaje a través de roca sólida. La pregunta que mantiene a todos preguntándose es simple pero infinitamente compleja. ¿Pudo la naturaleza haber hecho esto por sí sola? Algunos geólogos argumentan que el monumento Yonaguni es un ejemplo clásico de la erosión natural de la arenisca. Señalan que el área está compuesta de roca sedimentaria que se rompe naturalmente a lo largo de planos horizontales y verticales cuando se expone a fuertes corrientes y fuerzas tectónicas. Los terremotos son comunes alrededor de Yonaguni, y a lo largo de miles de años, podrían haber partido y movido la roca a su forma actual. Los bordes afilados, dicen, no son diferentes a los acantilados y terrazas que vemos sobre la tierra, tallados por el viento y la lluvia en lugar de las olas. Pero aquellos que creen en una antigua ciudad sumergida encuentran esa explicación demasiado simple.
Señala la simetría casi asombrosa de las formaciones, la forma en que ciertas superficies son tan lisas que parecen haber sido pulidas, y la curiosa presencia de lo que algunos afirman son marcas y símbolos tallados grabados en la piedra. Algunos buceadores dicen haber visto lo que parece una cara de piedra masiva o una tortuga gigante tallada en la roca. Otros hablan de piedras en forma de pilar que se alzan erguidas, aparentemente puestas allí con intención. Una de las voces principales a favor de la teoría de que es hecho por el hombre es el profesor Masaki Kimura, un geólogo marino que ha pasado años estudiando Yonaguni. Él argumenta que el sitio podría ser los restos de una civilización antigua que prosperó durante la última edad de hielo, cuando los niveles del mar eran mucho más bajos. Si esto es cierto, las estructuras habrían sido construidas en tierra seca hace más de 10.000 años, solo para ser sumergidas cuando los glaciares se derritieron y el océano se alzó para reclamarlas. Kimura cree que el sitio podría estar vinculado a leyendas de Mu, un continente perdido mítico similar a la Atlántida, del que se dice que existió en el Pacífico antes de desaparecer bajo las olas. Los críticos de esta idea señalan que no se han encontrado artefactos definitivos que respalden la afirmación de una ciudad antigua. No se ha recuperado alfarería, herramientas o signos de habitación del sitio a pesar de múltiples inmersiones y estudios. Algunos argumentan que nuestros ojos simplemente están conectados para ver patrones y formas. Incluso cuando la naturaleza es la verdadera artista, nuestras mentes quieren encontrar orden, imaginar templos y escaleras donde solo puede haber piedra fracturada. Aún así, hay algo inquietante en el monumento Yonaguni. Nadar junto a sus masivas terrazas es sentir como si hubieras entrado en otro mundo, un lugar congelado entre el pasado y el presente. El agua es clara y fría, y la luz del sol se filtra en rayos que danzan sobre las superficies de piedra. Bancos de peces se desplazan a través de los pasajes, y el sonido de tu propia respiración resuena en tu mente mientras te preguntas quién, si es que alguien, caminó una vez por estos escalones. Ya sea que creas que Yonaguni es una ciudad perdida o una obra maestra de fuerzas naturales, una cosa es segura, nos recuerda cuánto de nuestro propio mundo permanece inexplorado y misterioso. Debajo de las olas yacen paisajes que podrían guardar las historias de pueblos ancestrales o la hermosa aleatoriedad del arte oculto de la naturaleza. Quizás no sea tan importante saber la respuesta con certeza absoluta. Quizás la verdadera maravilla está en el misterio mismo. La forma en que estas terrazas silenciosas nos hacen detenernos y soñar con lo que vino antes que nosotros y lo que podría estar aún esperando en las profundas sombras azules. Así que esta noche, mientras te quedas dormido, imagina que te dejas llevar por las suaves corrientes de la costa de Japón, donde el monumento Yonaguni se sienta tranquilamente en el fondo del océano. Visualiza antiguos escalones de piedra que se extienden hacia las profundidades, llevando sus secretos en silencio, esperando pacientemente a que mentes curiosas vengan a explorar una vez más. Göbekli Tepe. En las secas colinas del sureste de Turquía, se alza un lugar que reescribió todo lo que creíamos saber sobre nuestros antiguos ancestros. Göbekli Tepe, cuyo nombre significa colina panzuda en turco, podría parecer un montículo sin pretensiones desde la distancia, pero escondido bajo sus laderas cubiertas de hierba yace uno de los sitios arqueológicos más asombrosos jamás descubiertos. Es el complejo de templos monumentales más antiguo conocido en el mundo. Construido hace más de 11.000 años por gente que, según lo que creíamos saber, no debería haber sido capaz de tal cosa. Mucho antes de que las primeras ciudades se alzaran de las llanuras de Mesopotamia, mucho antes de la rueda o el lenguaje escrito o incluso los inicios de la agricultura organizada, existían cazadores-recolectores que se reunían en esta cima para tallar pilares de piedra más altos que un hombre y más pesados que un automóvil. Cada pilar fue moldeado y dispuesto con propósito, formando grandes círculos de piedra que han resistido el paso de 12 milenios. Cuando te paras entre ellos hoy, se siente como si estuvieras parado en la memoria del mundo mismo. Göbekli Tepe salió a la luz por primera vez en los años 1960, pero en ese entonces la gente asumió que no era más que un cementerio ancestral. Los círculos de piedra eran demasiado viejos, demasiado extraños para encajar en la historia conocida de la civilización humana, así que fueron discretamente marcados en mapas y dejados solos. No fue sino hasta mediados de los 90 que el arqueólogo alemán Klaus Schmidt echó un vistazo más de cerca y se dio cuenta de lo que yacía bajo la tierra. Lo que encontró cambiaría nuestra comprensión de la historia humana para siempre. El sitio está compuesto por masivos recintos circulares y ovalados, cada uno anclado por dos pilares centrales rodeados por anillos de más piedras en pie. Algunos pilares alcanzan alturas de 6 metros y pesan hasta 20 toneladas. Las piedras están decoradas con intrincadas tallas,
animales, símbolos abstractos y figuras humanoides grabadas en la caliza con una precisión asombrosa. Leones, serpientes, escorpiones, jabalíes, pájaros, toda una colección de un mundo que era salvaje e indómito. Lo que es quizás más desconcertante sobre Göbekli Tepe no es solo su edad o su tamaño, sino la gente que lo construyó. Estos no eran agricultores establecidos que vivían en aldeas con mano de obra organizada y suministros de alimentos estables. Eran cazadores-recolectores nómadas que vagaban por las llanuras en pequeñas bandas, siguiendo rebaños y recolectando granos silvestres. Para construir Göbekli Tepe, habría necesitado reunir a cientos de personas en un solo lugar, alimentarlas, organizarlas, y de alguna manera mover estas enormes piedras sin ruedas, bestias de carga o herramientas de metal. ¿Cómo lo hicieron? Algunos investigadores creen que la gente usaba métodos simples pero ingeniosos, rodando las piedras sobre troncos, usando cuerdas y fuerza humana para arrastrarlas cuesta arriba. Otros piensan que podrían haber usado un sistema de trineos y arcilla húmeda para reducir la fricción. La verdad es que no lo sabemos completamente, y quizás esa sea parte de la magia que aún se aferra a este lugar. Hay otro acertijo también. ¿Por qué se construyó en primer lugar? No hay señales de que alguien haya vivido en Göbekli Tepe. No hay hogares metidos entre los pilares. Parece que la gente venía aquí por algo más que refugio o comercio. Muchos creen que era un lugar sagrado, un sitio para rituales y reuniones donde la gente se unía para participar en ceremonias que solo podemos adivinar. Los animales tallados en las piedras podrían haber sido espíritus guardianes o podrían haber representado el mundo de la naturaleza que rodeaba y sustentaba a esta gente temprana. Algunos creen que los círculos mismos podrían alinearse con las estrellas, haciendo de Göbekli Tepe un antiguo observatorio además de un templo. Sea cual sea su propósito, el sitio nos muestra que el deseo de congregarse y de creer en algo más grande que nosotros mismos vino antes de la agricultura, antes de las ciudades, y quizás incluso antes de la verdadera vida asentada. En un giro que solo profundiza el misterio, Göbekli Tepe no fue simplemente abandonado y dejado para que se desmoronara. Miles de años después de ser construido, la gente que una vez se reunía aquí enterró cuidadosamente los círculos de piedra bajo capas de tierra y escombros, casi como si quisieran proteger u ocultar lo que habían hecho. Es este entierro deliberado lo que preservó las tallas también, dándonos una ventana a un mundo hace mucho tiempo desaparecido. ¿Pero por qué enterrarlo? ¿Fue un cambio en las creencias, una nueva forma de vida, o algo más enteramente lo que los hizo dar la espalda a esta colina sagrada? Los arqueólogos solo han excavado una pequeña fracción del sitio, y el radar de penetración terrestre sugiere que podría haber docenas de círculos más esperando bajo tierra. Cada nuevo descubrimiento añade otra pregunta al acertijo, recordándonos que la historia de nuestro pasado es mucho más compleja y maravillosa de lo que una vez creímos. Mientras te quedas dormido esta noche, imagina esa colina bajo las estrellas turcas, las piedras ancestrales de pie en silencio en la tierra, sus tallas aún claras después de miles de años. Visualiza a la gente que se reunió allí hace tanto tiempo, sus fuegos parpadeando, sus cantos resonando en la noche. No dejaron palabras escritas, solo piedra y símbolo. Y quizás eso es suficiente. Göbekli Tepe es un susurro desde el amanecer de la humanidad, recordándonos que siempre hemos sido constructores, soñadores y guardianes de misterios demasiado vastos para explicar por completo. El mapa de Piri Reis. A veces, los misterios más asombrosos no están enterrados en lo profundo de la tierra o escondidos bajo el mar, sino guardados en viejas bibliotecas y archivos olvidados, esperando a que ojos curiosos noten lo que otros han pasado por alto. El mapa de Piri Reis es uno de esos acertijos. A primera vista, parece cualquier otro mapa de la era de la exploración, una época en la que los marineros se atrevían a ir a océanos inexplorados y los cartógrafos intentaban dar sentido a las tierras recién descubiertas. Pero cuando miras más de cerca, esta frágil pieza de pergamino de piel de gacela guarda secretos que continúan desconcertando a historiadores y geógrafos más de 500 años después. En 1513, un almirante otomano llamado Piri Reis, que era tanto un respetado navegante como un hábil cartógrafo, compiló este mapa. No afirmó haber dibujado cada costa él mismo. De hecho, dejó notas escritas a mano a lo largo de los bordes explicando que había compuesto el mapa usando cartas más antiguas. Algunas, dijo, se remontaban a la época de Alejandro Magno. Piri Reis reunió conocimiento de marineros, mapas antiguos y exploradores de su época para hacer lo que esperaba que fuera la carta más completa del mundo jamás creada bajo el Imperio Otomano. Gran parte del mapa de Piri Reis muestra costas familiares.
Puedes trazar la costa occidental de África y partes de Europa. Puedes ver la costa norte de Sudamérica, con una precisión notable para su tiempo. Pero es lo que aparece a lo largo del borde inferior del mapa lo que lo ha convertido en el centro de uno de los mayores debates cartográficos de la historia. Allí, extendiéndose debajo de Sudamérica, hay una masa de tierra que muchos creen se asemeja a la costa de la Antártida, un continente que no sería descubierto oficialmente hasta más de 300 años después, en 1820. Aún más asombroso es que la costa en el mapa está dibujada no como la tierra congelada y cubierta de hielo que conocemos hoy, sino como una orilla libre de hielo, con detalles que sugieren montañas, ensenadas y ríos. Estudios geológicos modernos han confirmado que el contorno costero de la Tierra de la Reina Maud en la Antártida de hecho coincidiría con lo que el mapa de Piri Reis representa, pero solo si pudieras verlo sin su gruesa capa de hielo. Según estos estudios, la última vez que esa parte de la Antártida pudo haber estado libre de hielo fue hace más de 6.000 años, mucho antes de que cualquier civilización conocida tuviera las habilidades de navegación o el conocimiento para trazar un lugar tan distante e inhóspito. ¿Cómo llegó este conocimiento a un mapa en 1513? El propio Piri Reis afirmó que algunas de sus fuentes eran cartas marinas ancestrales que había heredado o reunido de otros marineros. En sus notas, menciona haber usado 20 mapas más viejos y 8 nuevos del mundo árabe y la India. Algunos historiadores creen que estos mapas antiguos podrían haber preservado el conocimiento de una civilización marina anterior, quizás incluso una perdida para la historia después de una catástrofe global o un declive gradual. Otros piensan que el mapa simplemente ha sido malinterpretado, que lo que parece la Antártida podría ser en realidad una versión distorsionada de Sudamérica dibujada por alguien que intentaba unir costas basándose en informes de segunda mano y bocetos rudimentarios. El mapa de Piri Reis ha fascinado y frustrado a los investigadores durante décadas. Algunos lo ven como prueba de que el conocimiento avanzado existió mucho antes de que nuestra línea de tiempo oficial lo permita. Otros descartan estas afirmaciones, argumentando que la gente quiere ver misterio donde solo hay confusión y error. Pero el mapa sigue siendo tercamente resistente a las respuestas simples. Por ejemplo, la precisión de la longitud y la latitud es sorprendentemente buena, a pesar de que las herramientas para calcular la longitud de manera precisa no existieron hasta siglos después. A mediados del siglo XX, el mapa atrajo la atención de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que encargó un estudio para compararlo con fotografías aéreas modernas. Los resultados no fueron concluyentes, pero añadieron combustible a la idea de que la costa en la parte inferior del mapa sí coincide con la topografía subglacial de la Antártida. Aún así, nadie ha encontrado las cartas antiguas originales que Piri Reis afirmó haber usado. Y así, el debate continúa. Más allá de la cuestión de la Antártida, el mapa nos recuerda cómo el conocimiento puede fluir a través de culturas y siglos, sobreviviendo a guerras, incendios e imperios. Los otomanos eran grandes recolectores de conocimiento. Y el trabajo de Piri Reis muestra cómo los marineros en la Edad Media no solo confiaban en sus propios descubrimientos, sino en la sabiduría de aquellos que vinieron antes que ellos, a menudo sin siquiera saber quiénes eran. Mientras te duermes esta noche, imagina a Piri Reis inclinado sobre su pergamino bajo el resplandor de una lámpara de aceite, uniendo costas de fragmentos de cartas ancestrales y los relatos alados de marineros que habían vislumbrado tierras extrañas en el borde del mundo conocido. Visualiza el mapa enrollado y olvidado en un archivo durante cientos de años, esperando a que alguien notara que sus bordes guardaban un secreto que podría cambiar la forma en que vemos nuestro pasado. Ya sea que el mapa de Piri Reis sea prueba de una civilización perdida, una tradición marítima antigua, o simplemente un hermoso error, nos susurra que nuestro mundo aún guarda secretos esperando ser descubiertos por mentes curiosas como la tuya. El mecanismo de Anticitera. En lo profundo de las aguas turquesas de la costa de una pequeña isla griega llamada Anticitera, unos buceadores de esponjas hicieron un descubrimiento a principios del siglo XX que se convertiría tranquilamente en uno de los mayores acertijos científicos del mundo antiguo. Era 1901 cuando un grupo de buceadores se topó con un naufragio de la era romana. Esparcidos por el fondo marino había estatuas de mármol, ánforas, joyas, y algo que a primera vista parecía nada más que un trozo de bronce y madera corroídos. Nadie podría haber imaginado que dentro de este fragmento incrustado había una pieza de tecnología tan avanzada que no sería igualada de nuevo por más de 1000 años. Hoy, lo llamamos el mecanismo de Anticitera. A menudo es descrito como la primera computadora analógica del mundo, un antiguo dispositivo construido alrededor de 200 a.C. que podía predecir los movimientos del Sol, la Luna y los planetas con una precisión notable.
Dentro de su frágil carcasa de bronce hay más de 30 engranajes intrincados, tan finamente elaborados que los relojeros modernos han estudiado su construcción con asombro. El mecanismo podía calcular eclipses, rastrear las fases lunares e incluso modelar la órbita irregular de la Luna usando matemáticas sofisticadas que los historiadores una vez pensaron que estaban siglos más allá del alcance de los antiguos griegos. Durante décadas después de su descubrimiento, el mecanismo de Anticitera se quedó tranquilamente en almacenamiento, demasiado corroído y frágil para ser completamente comprendido. No fue hasta la década de 1950 que los científicos comenzaron a mirarlo más de cerca usando rayos X y técnicas de imagen tempranas. Lo que vieron dentro de ese fragmento cubierto de percebes fue asombroso. Dientes diminutos cortados en engranajes de bronce, cada uno encajando perfectamente con el siguiente, formando un sistema complejo que giraba diales en su cara para mostrar información astronómica. Algunas inscripciones grabadas en el dispositivo incluso proporcionaban instrucciones para su uso, aunque partes del texto se han perdido con el tiempo. Una de las cosas que hace que el mecanismo de Anticitera sea tan extraordinario es lo que nos dice sobre la ciencia y la artesanía de la antigua Grecia. A menudo pensamos en el mundo antiguo como simple, un lugar de herramientas de piedra y máquinas primitivas. Pero aquí había una prueba de que hace más de 2000 años, los ingenieros griegos habían dominado los trenes de engranajes y el diseño mecánico a un nivel no visto de nuevo hasta la invención de la compleja relojería en la Europa medieval. La precisión de sus componentes sugiere que la gente que lo hizo entendía cómo medir, cortar y encajar piezas de metal con tolerancias tan ajustadas que aún impresionan a los maquinistas modernos. El dispositivo en sí es pequeño, aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos. Girar una manivela en el lateral habría puesto los engranajes en movimiento, permitiendo al usuario simular los movimientos de los cielos. Un dial predecía eclipses solares y lunares basados en el ciclo Saros, un periodo de 18 años después del cual los eclipses se repiten. Otro mostraba la posición del Sol y la Luna en el zodiaco, mientras que otro más modelaba la velocidad irregular de la órbita de la Luna, explicando su camino elíptico. Algunos investigadores creen que incluso pudo haber rastreado los movimientos de los 5 planetas conocidos por los griegos en ese momento. ¿Quién hizo esta extraordinaria máquina? Nadie lo sabe con certeza, pero muchos creen que fue construida en la tradición de astrónomos griegos como Hiparco o posiblemente incluso el mismo Arquímedes. Su diseño es tan sofisticado que algunos historiadores se preguntan si el mecanismo de Anticitera no fue una invención única, sino parte de una tradición perdida de conocimiento mecánico que simplemente se desvaneció de la historia cuando los imperios cayeron y las bibliotecas ardieron. A lo largo de los años, los fragmentos del mecanismo han sido reexaminados con tecnología cada vez más avanzada. Escaneos 3D de alta resolución e imágenes de rayos X modernas han revelado detalles invisibles a simple vista. Los investigadores incluso han construido réplicas funcionales basadas en estos escaneos, demostrando que los engranajes hacen lo que estaban destinados a hacer, convertir el flujo del tiempo en algo que puedes sostener en tus manos. Aún así, el mecanismo de Anticitera nos deja con preguntas tentadoras. ¿Fue usado por marineros que navegaban por el traicionero Mediterráneo? ¿Pertenecía a un erudito rico que lo llevaba a bordo del barco condenado como una posesión preciada? ¿O era una herramienta de enseñanza pasada de una generación de filósofos a la siguiente, mostrando cómo las estrellas y los planetas se movían en la gran maquinaria del universo? Al final, el mecanismo nos recuerda que la historia no siempre es una línea recta de progreso. A veces, el conocimiento se levanta y cae como las mareas. Descubrimientos brillantes se pierden y se redescubren por mentes curiosas siglos después. Suscríbete si te gusta el video. El pájaro de Saqqara. Entre los tesoros polvorientos del antiguo Egipto, donde las máscaras de oro y las pirámides imponentes suelen robar el protagonismo, se sienta un pequeño artefacto de madera que ha desconcertado a historiadores, ingenieros y soñadores por igual. Es conocido como el pájaro de Saqqara. Una simple figura tallada en madera de sicómoro y con una forma que no es la de una estatua ordinaria. Apenas de 15 centímetros de largo, se asemeja a un pájaro con alas extendidas, pero su forma es más que decorativa. Algunos creen que podría guardar un secreto olvidado sobre cómo la gente antigua veía los cielos sobre ellos. El pájaro de Saqqara fue descubierto en 1898 por un equipo que excavaba una tumba en la vasta necrópolis de Saqqara, justo a las afueras del moderno El Cairo. Saqqara es uno de los cementerios más antiguos y grandes de Egipto, donde generaciones de faraones, nobles y sacerdotes fueron dejados a descansar bajo elaboradas mastabas y pirámides.
La mayoría de los artefactos desenterrados aquí son estatuas, amuletos o elementos funerarios destinados a guiar a los muertos a la vida después de la muerte. Así que cuando el pequeño pájaro fue encontrado, fue catalogado y colocado en el Museo Egipcio del Cairo junto a otras curiosas reliquias de la tumba. Durante décadas, permaneció desapercibido. Una pieza modesta entre tesoros más deslumbrantes. Pero a mediados del siglo XX, un ingeniero aeronáutico llamado Khalil Messia vio el pájaro de Saqqara en exhibición. Lo que le llamó la atención no fue su edad o su artesanía, sino su asombroso parecido con una aeronave moderna. A diferencia de las estatuas de pájaros típicas, el pájaro de Saqqara tiene una aleta de cola que se alza verticalmente, más como el timón de un avión que las plumas de un pájaro. Sus alas son rectas y ligeramente curvadas, y el cuerpo es elegante, estrechándose hacia la cola. Para Messiaen y otros que lo estudiaron, estas características sugerían más que arte. Insinuaban una comprensión de la aerodinámica. ¿Pudo realmente haber sido más que un juguete de niño o una ofrenda simbólica? Esta pregunta desató un debate interminable. Algunos investigadores descartaron la idea, argumentando que los antiguos egipcios a menudo se inspiraban en la naturaleza. Las aves, después de todo, eran símbolos del alma, del cielo y la libertad. Tallar una figura con forma de pájaro no habría sido inusual. Pero para aquellos que miran más de cerca, el diseño es sorprendentemente funcional. Fabricantes de modelos modernos incluso han construido réplicas del pájaro de Saqqara, añadiendo un peso estabilizador para imitar cómo volaría un planeador real. Sorprendentemente, cuando se lanzan suavemente con la mano, estas réplicas pueden planear por el aire con una estabilidad sorprendente. Entonces, ¿qué significa esto? Una teoría es que el pájaro de Saqqara fue una exploración temprana del vuelo, no de la manera en que imaginamos las aeronaves hoy, sino como un experimento simbólico o práctico con el planeo. Los antiguos textos egipcios hablan del mito de Tot, el dios con cabeza de ibis de la sabiduría que podía elevarse entre mundos. Los pájaros eran vistos como mensajeros entre los cielos y la tierra. Así que no es imposible que los sacerdotes o inventores pudieran haber intentado imitar su vuelo, incluso de maneras pequeñas. Otros creen que el pájaro podría haber sido un objeto ceremonial colocado en la tumba para representar el viaje del alma a la vida después de la muerte. Su forma aerodinámica pudo haber sido puramente coincidental, el resultado de un artista tratando de capturar la elegancia de un halcón o un milano a mitad de vuelo. En el antiguo Egipto, los halcones estaban asociados con Horus, el dios del cielo y protector del faraón. Tallar un pájaro así y dejarlo con los muertos podría haber sido una forma de asegurar un paso seguro a la próxima vida. Por supuesto, la idea de que el pájaro de Saqqara insinúa un conocimiento antiguo de la aviación también ha inspirado innumerables teorías marginales. Algunos dicen que es evidencia de que los antiguos egipcios pudieron haber presenciado o incluso construido máquinas voladoras. Otros lo vinculan a historias de civilizaciones perdidas y tecnologías olvidadas que existieron mucho antes de que comenzara la historia moderna. No hay evidencia para tales ideas, pero el misterio sigue siendo tentador. Parte de lo que hace que el pájaro de Saqqara sea tan perdurable es su capacidad para encender la imaginación. Cuando mira sus alas suaves y su cola perfectamente equilibrada, es fácil imaginar a un joven artesano en el antiguo Saqqara dando forma a esta pequeña figura a mano, quizás probando cómo se movía a través del aire. Quizás lo lanzó suavemente a través de un patio, viéndolo flotar como un pájaro real en una brisa cálida antes de guardarlo en la tumba de su dueño. O quizás nunca voló, destinado en su lugar a elevarse solo en espíritu. Hoy, el pájaro de Saqqara se sienta en su vitrina en el Museo Egipcio, rodeado de reliquias que hablan de hazañas más grandiosas y gobernantes más poderosos. Sin embargo, esta pequeña figura nos invita a preguntarnos qué secretos del mundo natural la gente antigua pudo haber comprendido. ¿Soñaron con volar como nosotros? ¿Se pararon bajo el sol del desierto e imaginaron elevarse por encima de las palmeras y las orillas del río, siguiendo los halcones y milanos que circulaban en lo alto? Mientras te quedas dormido esta noche, imagina ese simple pájaro de madera descansando en la quietud de una tumba de piedra durante miles de años, esperando pacientemente a ser encontrado. Visualízalo planeando sin peso en una brisa, llevando los sueños de sus creadores hacia el cielo infinito. El pájaro de Saqqara nos recuerda que incluso el artefacto más pequeño puede elevar nuestros pensamientos, dejando que nuestras mentes se dejen llevar por las corrientes antiguas de asombro que aún susurran a través de los pasillos de la historia. Las líneas de Nazca. En lo alto de las llanuras desérticas quemadas por el sol del sur de Perú,
Una serie de vastos y extensos dibujos se extienden por la tierra como mensajes a los cielos. Conocidas como las líneas de Nazca, estos gigantescos geoglifos han capturado la imaginación de exploradores, arqueólogos y soñadores durante generaciones. Están grabadas tan precisamente la tierra seca que podrías pararte justo al lado de una y nunca comprender completamente lo que estás viendo. Solo cuando te elevas hacia el cielo estas líneas se transforman en las formas de colibríes, monos, arañas, peces y formas geométricas tan masivas que pueden ser vistas desde kilómetros de distancia. Las líneas de Nazca fueron creadas por la antigua cultura nazca que floreció en esta dura región desértica entre aproximadamente 200 a.C. y 600 después de Cristo. Este tramo de desierto es uno de los lugares más secos de la Tierra, lo que ha ayudado a preservar las líneas durante siglos. La lluvia es rara, los vientos son mínimos, y la delgada capa de guijarros oscuros que cubre la tierra pálida debajo hace que los dibujos sean notablemente duraderos. Al remover estas piedras oscuras y exponer la tierra más clara debajo, el pueblo nazca convirtió la tierra misma en un lienzo que ha durado más de 1000 años. Hay cientos de estos geoglifos, que van desde simples líneas rectas que cortan el suelo del desierto por varios kilómetros hasta intrincadas figuras de animales y plantas. Algunas líneas forman trapezoides y espirales que se extienden como antiguas pistas de aterrizaje a través de las llanuras. Otras representan animales con una gracia y claridad que es impresionante dada su escala. El colibrí, quizás la más famosa de las figuras, se extiende por más de 90 metros desde el pico hasta la cola. El mono, con su cola en espiral y extremidades extendidas, se retuerce por el desierto en una forma tan perfecta que parece casi moderna. Pero quizás el mayor misterio de las líneas de Nazca no es cómo se hicieron, aunque eso por sí solo es impresionante, sino por qué se hicieron. ¿Por qué una civilización crearía dibujos masivos que solo pueden ser vistos completamente desde lo alto, mucho antes de la era del vuelo o incluso de los globos de aire caliente? ¿Qué propósito servían estas líneas para la gente que vivió y murió en este paisaje implacable? Algunos arqueólogos creen que las líneas tenían un significado espiritual o ceremonial. El pueblo nazca dependía de la tierra para sobrevivir. Sin embargo, vivían en una de las regiones más áridas imaginables. Muchos investigadores piensan que las líneas pudieron haber sido ofrendas a los dioses que controlaban el agua y la fertilidad. Algunas de las líneas rectas se alinean con la salida y la puesta del sol en ciertos momentos del año, lo que sugiere que podrían haber sido usadas para marcar puntos importantes en un calendario, ayudando a los sacerdotes a predecir las lluvias estacionales y a planificar los ciclos agrícolas. Otros piensan que los geoglifos eran caminos para procesiones rituales. Imagina grupos de personas caminando cuidadosamente a lo largo de estas líneas gigantes, llevando ofrendas y cantando oraciones bajo el implacable sol del desierto. Quizás creían que al moverse a lo largo de estos caminos sagrados, podían conectar con los espíritus de arriba, enviando sus esperanzas y súplicas a los dioses que observaban desde el cielo. Por supuesto, la extrañeza de las líneas de Nazca también ha inspirado innumerables teorías alternativas. Algunos escritores han afirmado que las líneas son pistas de aterrizaje para antiguos visitantes alienígenas, señalando la forma en que las largas líneas rectas cortan el desierto, como si fueran pistas de aterrizaje. Otros ven las figuras como cartas estelares o mapas de constelaciones, sugiriendo que el pueblo nazca las usó para comunicarse con seres más allá de nuestro mundo. No hay evidencia que apoye estas ideas, pero nos recuerdan cuán poderosas son estas formas, que pueden desatar historias que saltan del desierto a las estrellas. En verdad, la historia real de las líneas de Nazca puede ser incluso más profunda que las teorías más descabelladas. Nos muestran la determinación y la creatividad de una cultura que hizo arte a una escala tan vasta que solo los dioses podían admirarlo por completo. El esfuerzo requerido para planear y crear estos geoglifos habría exigido una cooperación enorme, conocimiento de geometría, y quizás incluso la creencia de que sus acciones en la tierra resonaban en los cielos de arriba. Parado al borde del desierto de Nazca hoy, podrías no ver nada más que llanuras planas y tierra rocosa que se extiende hacia montañas distantes. Pero si pudieras elevarte con los cóndores que se elevan en los cálidos vientos del desierto, verías la tierra transformada en un tapiz de líneas y formas antiguas. Un mensaje de una civilización que supo cómo dejar su marca en un lugar donde poco más sobrevive. Mientras te duermes esta noche, imagina a la gente de Nazca moviéndose por el desierto, apartando cuidadosamente cada piedra para revelar la tierra pálida debajo, creando patrones que nunca verían por completo, pero que creían que perdurarían mucho después de que ellos se hubieran ido. Visualiza esas figuras ahora,
yaciendo en silencio y esperando bajo el cielo azul infinito. Recordatorios de que a veces los mensajes más poderosos no están destinados a los ojos humanos en absoluto, sino a algo más grande, algo que observa desde arriba. Las piedras de la precisión de Sacsayhuamán. En lo alto de las montañas andinas que dominan la antigua ciudad de Cusco, se alzan las notables murallas de piedra de Sacsayhuamán, una fortaleza o centro ceremonial cuyas masivas piedras se han convertido en uno de los mayores enigmas arquitectónicos del mundo. Incluso hoy, siglos después de que el último emperador inca caminara por estos terrenos, los visitantes vienen de todo el mundo para pararse en silencioso asombro ante estos gigantescos bloques de piedra y pasar sus dedos a lo largo de las uniones donde cada roca se encuentra con su vecina con una precisión asombrosa. No puedes deslizar ni el borde de una hoja de papel entre ellas. Estas murallas han resistido terremotos, lluvia, viento y siglos de curiosidad humana. Sin embargo, el secreto de cómo fueron construidas permanece justo fuera de nuestro alcance. Sacsayhuamán fue construida por la civilización inca que floreció en los Andes mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles. El sitio en sí está construido en una colina que domina Cusco, la antigua capital del imperio inca. Su ubicación estratégica sugiere que fue tanto una fortaleza como un complejo ceremonial. Un lugar que combinaba el poderío militar con el significado espiritual. Pero lo que hace que Sacsayhuamán sea verdaderamente asombroso es la forma en que sus masivas piedras fueron extraídas, movidas, moldeadas y encajadas de maneras que los ingenieros modernos aún luchan por explicar. Algunas piedras en Sacsayhuamán pesan más de 100 toneladas, con la más grande estimada en cerca de 200 toneladas. Imagina tratar de mover una roca de ese tamaño por una empinada ladera de montaña sin grúas modernas, camiones o maquinaria pesada. Las canteras de donde se cortaron estas piedras se encuentran a kilómetros de distancia, lo que añade otra capa de dificultad al acertijo. Los incas no tenían ruedas, ni animales de tiro capaces de tirar de cargas tan pesadas. Y sin embargo, de alguna manera se las arreglaron para transportar estas piedras a través de terrenos accidentados y colocarlas con un cuidado increíble. Quizás el aspecto más alucinante es la forma de las piedras mismas. No son ladrillos o bloques uniformes, sino polígonos irregulares, cada uno único. Algunos tienen 12 o más ángulos con bordes que se tuercen y giran para encajarse perfectamente con las piedras circundantes. Cuando ves estas murallas de cerca, parece un inmenso rompecabezas hecho de piedra. Cada pieza encajada a medida con sus vecinas con tal precisión que parecen haber crecido juntas con el tiempo. El ajuste es tan apretado que las murallas han sobrevivido a siglos de devastadores terremotos que derribaron edificios construidos con mortero y ladrillos. Las piedras en Sacsayhuamán simplemente absorbieron las vibraciones y se acomodaron en su lugar, sosteniéndose mutuamente como viejos amigos apoyados uno en el otro en una tormenta. ¿Cómo lograron los incas esta hazaña? Una teoría es que usaron simples martillos de piedra y cinceles para lentamente golpear y desbastar cada bloque masivo hasta darle forma. Podrían haber usado cuerdas, palancas y rampas para maniobrar las piedras en posición. Algunos investigadores creen que los trabajadores colocarían las piedras una al lado de la otra y marcarían los puntos altos con pigmento antes de cincelarlos, repitiendo este laborioso proceso una y otra vez hasta que cada piedra se anidara perfectamente en su lugar. Pero otros creen que debe haber habido algo más. La simple escala y precisión del trabajo ha llevado a algunos a sugerir que los incas poseían técnicas ahora perdidas en el tiempo. Quizás un profundo conocimiento de ablandamiento de la piedra o expansión térmica que les permitió dar forma a las rocas como si fueran arcilla. No hay evidencia directa de tales métodos, pero las preguntas persisten porque lo que queda desafía una explicación fácil. El diseño de Sacsayhuamán no se trataba solo de fuerza. Las murallas también tienen un profundo significado simbólico. Algunos creen que representan los dientes de un gran puma, un animal sagrado para los incas y simbólico del poder y el mundo terrenal. Desde el aire, la forma en zigzag de las murallas parece una serie de gigantescos colmillos mordiendo la ladera de la colina. Dentro de estas murallas, se realizaban ceremonias para honrar al sol, la tierra y los espíritus que los incas creían que velaban por su imperio. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, se maravillaron ante las murallas de Sacsayhuamán, pero las vieron como una fuente lista de materiales de construcción para sus propias iglesias y casas en Cusco abajo. Gran parte de la piedra más pequeña fue transportada, pero los bloques más grandes eran simplemente demasiado masivos para moverlos. Permanecen donde siempre han estado, guardianes de secretos que incluso el tiempo y la conquista no pudieron borrar. Hoy,
Los visitantes caminan a lo largo de las murallas y tratan de deslizar una moneda o una brizna de hierba en las estrechas uniones. Se paran en las sombras de piedras tan grandes que empequeñecen incluso a la persona más alta. Algunos escuchan las historias contadas por guías locales que transmiten leyendas de gigantes que una vez vagaron por estas colinas y construyeron la fortaleza en una sola noche. Otros simplemente se paran en silencio, trazando los bordes de las piedras con las yemas de los dedos, sintiendo la superficie fría que ha sentido el calor del sol durante cientos de años. Mientras te duermes esta noche, visualiza esas piedras ancestrales bañadas por la luz dorada de la tarde, vigilando Cusco como siempre lo han hecho. Imagina las manos que las moldearon, los cantos que se alzaron entre ellas durante rituales olvidados hace mucho tiempo, y la tranquila fuerza que aún llevan. Sacsayhuamán nos recuerda que a veces los mayores misterios no están escondidos, sino de pie justo ante nosotros, tallados en piedra, que susurran de un tiempo en que la gente construyó maravillas que aún nos hacen maravillarnos a su vez. El caballo blanco de Uffington. En las colinas ondulantes de Oxfordshire, Inglaterra, hay un lugar donde la tierra guarda el contorno de un caballo tan vasto que solo puedes captar verdaderamente su forma desde lejos. Conocido como el caballo blanco de Uffington, esta antigua figura de colina ha vigilado la campiña inglesa durante miles de años. Su brillante silueta blanca grabada en la ladera verde como una memoria viviente. Es un símbolo de misterio y resistencia, uno que ha inspirado leyendas, poemas y un asombro tranquilo durante generaciones. Sin embargo, a pesar de toda su belleza, el caballo blanco guarda bien sus secretos. Nadie sabe exactamente quién lo talló, qué representa realmente, o por qué ha permanecido tan sorprendentemente nítido y claro a pesar del largo paso del tiempo. El caballo blanco de Uffington no es una estatua o una piedra en pie, sino un geoglifo, una figura creada cortando zanjas profundas en la ladera cubierta de hierba para exponer la tiza blanca y brillante debajo. Midiendo alrededor de 110 metros desde la cola hasta la nariz, su cuerpo largo y esbelto y su cuello elegantemente curvo parecen pertenecer más a una criatura de un sueño que a un animal de granja. Sus líneas fluyen de una manera que se siente viva, casi como si pudiera galopar por las colinas si le dieras la espalda por un momento. Los arqueólogos han datado el caballo blanco de Uffington en al menos 3000 años, lo que sitúa su creación a finales de la Edad del Bronce alrededor del 1000 a.C. Esto lo convierte en una de las figuras de colina más antiguas de Gran Bretaña, más vieja que las tribus celtas que más tarde se asentaron en estas tierras y mucho más antigua que los caballeros y granjeros medievales que mantuvieron su contorno vivo. A lo largo de los siglos, la gente que vive cerca del caballo ha mantenido cuidadosamente su forma mediante un proceso conocido como limpieza, una limpieza ritual y una nueva tiza de sus zanjas para asegurar que la figura no se desvanezca en la ladera y desaparezca. Pero, ¿por qué la gente talló una figura así en la tierra en primer lugar? Aquí es donde el misterio se profundiza. Algunos creen que el caballo fue creado como un símbolo tribal, una marca de territorio o identidad para la gente que vivía en los valles circundantes. Los caballos tenían un gran significado para las culturas antiguas en Gran Bretaña, representando la fuerza, la libertad y la conexión con el mundo de los espíritus. La cercana calzada, uno de los caminos más antiguos de Gran Bretaña, pasa cerca del caballo y pudo haber servido como una ruta ceremonial donde la figura se alzaba como un guardián o una bendición para los viajeros. Otros sugieren que el caballo blanco pudo haber estado ligado a prácticas religiosas. Está tallado cerca del castillo de Uffington, un fuerte en la colina de la Edad del Hierro que probablemente sirvió como un lugar de reunión y ritual. Algunos eruditos creen que la figura pudo haber sido una representación de una diosa caballo, como Epona, que era adorada por los pueblos celtas como protectora de caballos y jinetes. Tallar a su animal sagrado en la tierra misma habría sido una ofrenda poderosa, una oración hecha permanente en tiza y tierra. Por supuesto, como con muchos sitios antiguos, han crecido historias alrededor del caballo blanco que desdibujan la línea entre la historia y el mito. Una leyenda dice que representa al dragón asesinado por San Jorge, el santo patrón de Inglaterra, cuyo espíritu se dice que descansa en la cercana colina del dragón. Otro cuento narra sobre el rey Alfredo el Grande, quien supuestamente talló el caballo para conmemorar una gran victoria contra los invasores vikingos. Aunque estas historias son hermosas, no resisten la evidencia que sitúa el origen del caballo siglos antes de que estas figuras caminaran por la tierra. Igualmente desconcertante es cómo el caballo ha permanecido tan bien conservado a través de milenios de lluvia, heladas y actividad humana. Parte de la respuesta radica en la dedicación de la gente local que ha transmitido la tradición de limpiar el caballo de una generación a la siguiente.
Las reuniones comunitarias se celebraban cada pocos años donde las familias se reunían en la ladera de la colina, removiendo las hierbas invasoras y renovando la tiza para mantener la figura brillante y visible desde kilómetros a la redonda. Este simple acto de cuidado ha evitado que el caballo se desvanezca en las laderas verdes que lo acunan. Parado frente al caballo blanco de Ufintonoy, sientes una sensación de atemporalidad que es difícil de describir. El viento barre las colinas, susurrando por las hierbas que rodean las zanjas de tiza, mientras el caballo mira hacia abajo a los campos y aldeas de abajo, tal como lo ha hecho durante miles de años. Es fácil imaginar a la gente que lo talló por primera vez, arrodillada en la ladera con herramientas de pedernal, dando forma a la tierra bajo sus manos para crear una imagen que sabían que quizás nunca verían por completo, pero que confiaban que perduraría. Mientras te duermes esta noche, visualiza esa figura ancestral brillando bajo la luz de la luna, sus líneas tan brillantes y limpias como el día en que fueron talladas por primera vez. Imagina las manos que lo han cuidado a través de los siglos. Los niños que han jugado cerca de sus curvas. Los ancianos que han contado historias sobre su significado. El caballo blanco de Ufinton nos recuerda que incluso cuando el tiempo avanza, algunos símbolos permanecen, vigilando el paisaje y a la gente que aún se detiene a preguntarse qué secretos podrían guardar. Mientras la noche se instala y el mundo se aquieta, nuestras mentes se han paseado por los paisajes más enigmáticos de la Tierra, desde las colinas brumosas de Laos hasta las profundidades del océano frente a las costas de Japón, desde las cámaras resonantes de Malta hasta las llanuras desérticas de Perú. Cada uno de estos lugares, la llanura de las Jarras, el hipogeo de Alsaflieni, el monumento Yonaguni, Göbekli Tepe, el mapa de Piri Reis, el mecanismo de Anticitera, el pájaro de Saqqara, las líneas de Nazca y las piedras de Sacsayhuamán, nos susurra una verdad profunda. La historia humana está llena de maravillas que desafían nuestra comprensión, que nos desafían a mirar más allá de los libros de texto y a preguntarnos qué más podría estar esperando a ser descubierto. Estas reliquias y enigmas, tallados en piedra, escondidos bajo las olas o dibujados en el pergamino del tiempo, son más que simples curiosidades. Son recordatorios de que nuestra especie siempre ha sido impulsada por la curiosidad, la creatividad y un deseo inquebrantable de dejar una marca en el mundo, incluso cuando el propósito de esas marcas se pierde en las arenas del tiempo. Piensa en la llanura de las Jarras, donde miles de vasijas de piedra se alzan en silencio bajo el cielo asiático, guardianas de una historia que nadie puede contar del todo. Imagina el hipogeo de Alsaflieni, sus cámaras resonando con ecos que aún parecen susurrar los rituales de una civilización olvidada. Considera el monumento Yonaguni, sus terrazas sumergidas invitándonos a preguntarnos si la naturaleza o manos humanas dieron forma a sus contornos precisos. Reflexiona sobre Göbekli Tepe, un templo más antiguo que las pirámides, construido por cazadores-recolectores que de alguna manera reunieron la fuerza y la visión para mover montañas de piedra. Contempla el mapa de Piri Reis, un pergamino que parece burlarse de nuestra línea temporal de descubrimiento, insinuando costas que no deberían haber sido conocidas. Maravíllate con el mecanismo de Anticitera, una computadora antigua que calculaba los cielos con una precisión que aún asombra a los ingenieros modernos. Reflexiona sobre el pájaro de Saqqara, un pequeño artefacto que nos hace soñar con antiguos egipcios mirando al cielo, imaginando el vuelo. Visualiza las líneas de Nazca, vastas y misteriosas, dibujadas para un público que quizás nunca fue humano. Y siente el peso de las piedras de Sacsayhuamán, encajadas con una precisión que desafía la lógica y resiste los temblores de la tierra misma. Finalmente, imagina el caballo blanco de Ufinton, galopando eternamente a través de las colinas inglesas, sus líneas de tiza mantenidas vivas por generaciones que aún se reúnen para honrar su misterio. Lo que une a estos sitios y artefactos no es solo su rareza, sino la forma en que nos hacen detenernos, respirar y preguntarnos. Cada uno plantea preguntas que la ciencia aún no puede responder del todo. ¿Quiénes fueron estas personas? ¿Qué los impulsó a construir, tallar y crear a una escala tan monumental? ¿Creían que sus obras perdurarían por milenios, o simplemente actuaban por fe, dejando ofrendas a los dioses, a los ancestros o al futuro? Quizás lo más poderoso de estos misterios es cómo nos conectan con nuestros antepasados. Nos recuerdan que, a pesar de los milenios que nos separan, compartimos el mismo impulso de explorar, de crear y de buscar significado en un universo que a menudo parece demasiado vasto para comprender. Estos enigmas también nos humillan. En una era donde la tecnología nos permite mapear galaxias distantes y desentrañar el ADN, aún nos encontramos mirando estas reliquias antiguas, rascándonos la cabeza. No tenemos todas las respuestas, y quizás nunca las tengamos. Pero en esa incertidumbre yace una especie de magia.
La llanura de las jarras no necesita contarnos su propósito exacto para inspirar asombro. El hipogeo no necesita revelar los cánticos que una vez llenaron sus cámaras para hacernos sentir la resonancia del pasado. Las líneas de Nazca no necesitan confirmar si fueron dibujadas para dioses o caminantes para elevar nuestros pensamientos hacia el cielo. Cada uno de estos sitios nos invita a imaginar, a soñar y a aceptar que algunas historias están destinadas a permanecer incompletas. Mientras te acomodas bajo las sábanas esta noche, deja que tu mente vague de regreso a estos lugares. Imagina las manos que tallaron las jarras en Laos, los cánticos que resonaron en Malta, las olas que acarician las terrazas de Yonaguni. Visualiza a los cazadores-recolectores reunidos en Gobekli Tepe, sus fuegos parpadeando bajo un cielo lleno de estrellas. Imagina a Piri Reis trazando costas que nunca vio, o a un ingeniero griego girando los engranajes del mecanismo de Anticitera para predecir un eclipse. Piensa en el artesano egipcio dando forma al pájaro de Saqqara, soñando tal vez con volar como los halcones sobre el Nilo. Visualiza a la gente de Nazca caminando por el desierto, creando arte para los cielos. Siente el peso de las piedras de Sacsayhuamán, encajadas con un cuidado que aún desafía la explicación. Y ve al caballo blanco de Ufinton, brillando bajo la luna, sus líneas cuidadas por innumerables manos a través de los siglos. Estos misterios no son solo reliquias de un pasado lejano, son invitaciones a seguir preguntando, a seguir buscando y a seguir maravillándonos. Nos recuerdan que la Tierra está llena de historias que aún no han sido contadas, de secretos que esperan en cámaras subterráneas, en mapas olvidados, en piedras que han resistido milenios. Mientras cierras los ojos, deja que estos enigmas te arrullen hacia el sueño, susurrándote que el mundo es más vasto, más extraño y más maravilloso de lo que cualquier libro de historia podría capturar. Si este viaje a través de los misterios de la Tierra te ha emocionado, por favor dale un me gusta y suscríbete a Archivo Oculto. Comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando y qué hora es allí. Me encantaría saber cómo estas historias resuenan en todo el mundo. Y si quieres más exploraciones de lo desconocido, déjame saber qué misterios te gustaría que desentrañemos a continuación. Hasta entonces, que tus sueños estén llenos de jarras antiguas, cámaras resonantes, ciudades sumergidas y líneas que se extienden hacia las estrellas. Buenas noches, y que las maravillas de la Tierra sigan inspirando tu curiosidad hasta que nos encontremos de nuevo.